Amigos de Radio Bemba, es un gusto y un placer saludarles el día de hoy en esta mañana nublada del puerto de Veracruz, un tanto lluviosa. Nos encontramos aquí en la nevería Yucatán, de gran tradición en el puerto veracruzano, ubicado en el Parque Zamora de este puerto. Hoy nos toca el turno de entrevistar a un reconocido personaje veracruzano, muy conocido radialmente en Veracruz, y Vicente Valenzuela nos hablará más al respecto. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días a toda la palomilla de Radio Bemba. Pues una vez más, tratando de llevar la cultura y las costumbres del puerto a todos los amigos de Radio Bemba, con un personajazo que lo vamos a ir descubriendo un poquito a poco. Un personaje que Ricardo Cañas tuvo a bien de conocer hace mucho tiempo y que también nos va a platicar más al respecto de él. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Irán? ¿Cómo estamos, mi estimado amigo? Aquí estamos, ya sabes, con mucho gusto, aquí en Radio Bemba, saludando a toda la flota veracruzana y los demás que nos ven. Don Pepe Pérez Coronel. Así es, mira, así es. Don Pepe Pérez Coronel, que ahora ya lo vamos a ascender a José Pérez General, sí, José Guadalupe Pérez General. Bueno, Pepe Coronel, hace algún tiempo asistió al Museo de la Ciudad a un evento, fíjate. Entonces, como imán, me acerqué a él y nos pusimos a platicar. Una plática que hasta el día de hoy no termina. Entonces me di cuenta que en Veracruz había una joya, una gran joya, un gran ciudadano, ferrocarrilero, salsero, bullanguero, beisbolista, porque don Pepe hasta la edad de 80 años jugó béisbol aquí en nuestra ciudad. Entonces comenzamos a platicar y lo veíamos seguido, y un día pues le comenté a David Sotelo que si lo invitábamos, y desde ahí empezó a participar, y es un hombre que a sus casi 100 años de edad tiene una vida activa en la ciudad de Veracruz en cuestiones de la cultura y la tradición. Es una persona que está muy lúcida, que tiene bastante conocimiento de lo que fue el Veracruz antiguo y allá de los años 30 o más atrás, ¿no? Desde los años 20, Pepe Pérez Coronel, cuando era jovencito, recuerda mucho 1925, el primer carnaval, el ciclón del 26, las playas como eran las de Veracruz, la playa el Regatas, el viejo Villa del Mar, los patios de vecindad, los personajes de la época, en fin, ahorita es cosa que él te lo va a platicar con lujo de detalles, con nombres, datos exactos, en fin, todo eso, cómo era el Veracruz de los años 20, 30, 40, 50 y va más para arriba. Horas, minutos y segundos. Así es, nombres, datos, tierra y cucarachas, todo completo. Don Pepe Pérez Coronel, ¿cómo está? Bien, aquí estamos todavía. Oiga, qué gusto y gracias por aceptar esta invitación, esta entrevista para los micrófonos de Radio Bemba. Para mí es un honor de que se den cuenta de que estoy vivo y a la edad que tengo, pues todavía puedo circular. Gracias, don Pepe. Usted nace en el año 1916 en Veracruz. El 25 de noviembre de 1916. ¿En algún patio de vecindad? Patio Lacasio, que estaba localizado en Bravo, entre Esteban Morales y Francisco y Canal. Ahí tenía ubicada su casa donde usted nació. Ahí nací. Y recuerdo todavía cuando tendría unos 4 años que andaba yo con un camisón, un cotoncito, y mi padrino de confirmación pasaba y me espantaba nada más de oírlo hablar, porque me decía: chamaco, hijo del hacha. Así me decía. Esa era la palabra del padrino y me espantaba. Yo tenía 4 años. Estamos hablando de 1920. Sí. Cuando Pepe tenía 4 años, 1920. Sí. Y en la primera habitación que estaba a la entrada del patio, vivía la familia Zamudio, muy conocida en Veracruz porque la mayor de las hermanas, Luisa Zamudio, fue la persona que instaló uno de los primeros salones de belleza allá por el año 1935 en Independencia
entre Juárez y Lerdo, que quizá alguno de ustedes haya conocido. Era una joven alta, muy hermosa, y su compañera se llamaba Ana María, tipo cubano, la muchacha. Y tenía tres hermanos, panaderos, cuando apenas todavía no nacía la Unión de Panaderos. Don Pepe, recuérdenos algo de los juegos infantiles que ustedes ahí en el patio pues jugaban, me imagino que canicas o... Jugamos a las pepitas con las de zapotillo, de zapoticheco, el diquidoco con el hoyito, y la pepita que era blanca, esa era la reina, esa valía 10 pepitas. Las canicas, el valero, las matatenas, que eran pedacitos de bronce, de mármol, los redondeábamos lo más que podíamos y jugábamos Oye, Pepe, ¿y a ti te tocó la época en que se jugaban a la vez cantando, que eran las rondas infantiles? Ah, sí, la Marisola, y Doña Blanca no está aquí, está en su vergel, y todos esos juegos infantiles que ya están olvidados. Hoy en día, Pepe, tú sufriste la pérdida de tu madre siendo muy niño, tenía yo 15 años y tuviste la necesidad de ponerte a trabajar hacia la década de los años 20 para poder sostener a tus hermanos. Platícanos eso, ¿dónde fue tu primer trabajo y qué recuerdas del Veracruz? Mi primer trabajo fue cuando tenía yo 10 años, que fue vender chicles. Aquí en donde está el edificio Díaz, ahí hubo un cine que se llamó Olimpia. Se quemó en el año 1919, pero posteriormente construyeron un salón de mampostería y allá hacían bailes ahí. Y yo ahí venía a vender mis chicles, que costaban 5 centavos. La caja me costaba 2 pesos y le sacaba yo 5. Una buena ganancia. Sí, más del 50%. No, del 500%. Sí. Negociar. Sí. Y si había que hacer mandados, pues los hacía yo. Mi padre era embarcado, andaba en el vapor Monterrey. Tuvo que embarcarse porque recuerdo cuando él era celador, que acompañaba yo a mi mamá a la aduana. Atravesábamos enfrente del Hotel Oriente. Todavía no estaba bardeada la zona marítima. Y don Guadalupe Sánchez era el jefe de las operaciones militares en Veracruz. Parece, según la historia, que don Guadalupe Sánchez se unió a los revolucionarios en contra de Carranza o en contra del gobierno y se fue, y mi papá perdió el puesto de celador, pero como él tenía el oficio de panadero, aquí donde está el royalty, ahí había un horno y lo alquiló mi papá y ahí venía a la panadería. ¿En Ocampo? Sí, en Ocampo. Ajá. Fíjense que le quiero pedir a nuestros amables televidentes que hagan un espacio en sus mentes, que hagan un ejercicio de imaginación, porque todo lo que nos está platicando don Pepe es algo que a lo mejor ya no existe en este momento. Ya no existe, o sea, habrá las referencias. Afortunadamente tenemos a Ricardo, que tiene mucho conocimiento de esta situación, pero probablemente hay lugares que nos hable que ya no existe, pero de hecho necesitamos ir un poquito más allá, ¿no? Y yo creo que necesitamos que sean, o sea, avispados en ese sentido, ¿no? Y tratar de sacar el mayor jugo a esta comunicación que nos está dando don Pepe. Eso fue cuando yo tenía 6 o 7 años. Nos cambiamos a la calle de Guerrero, patio al 40, enfrente del patio El Centenario. Cuando mi padre tenía la panadería, esto no existía. Este era el cuartel Morelos para la tropa.
Los caballos los guardaban allá atrás, por Zaragoza, en el Callejón. Y aquel edificio federal, ahí era el cuartel de la oficialidad, de los capitanes y eso. Y en donde construyeron el Olimpia, la parte de atrás era baldía. Y ahí guardaban cuando venían los circos, donde está el edificio no, y sí, el Hotel Simsa. Sí, el Hotel Simsa. Y el edificio Parque ese que está ahí paraban los circos de aquella época, que era el circo Beas y Modelo y el Fernandi. Se iban esos circos y venía por 2 o 3 meses un ferrocarril pequeño que ocupaba todo ese espacio. Posteriormente ahí instalaron unos puestos como merenderos de Lucas. Era decían el merendero Lucas. Ese puesto duró, pues, ha de haber sido hasta como los años 30. Posteriormente, aquí donde estuvo el cine de Amirón, era baldío. Ahí pusieron el Parque Lucas, el puesto de Lucas, otro puesto de Doña Simona, un yucateco que vendía mondongo, Sierra, que tenía adornaba su local con puro diablo. El panuchero. Sí, sí, el señor Sierra. ¿Y te acuerdas del merendero del Siboney? Este estaba enfrente de lo que hoy es el Hotel La Merced, el Café La Merced. Sí. Allí había monitos, animalitos. Ese era el Siboney. ¿Puedes describirnos cómo eran los puestos, Pepe? ¿Eran de madera? ¿Qué tenían? De madera tipo americano, con el techo así. 2 aguas. A 2 aguas. Y aquí en la esquina del Parque Zamora había 2 puestos de soda, de cerveza de raíz. ¿Y de dónde era el cuate Había un coreano y otro que era griego, sí, eran los 2 puestos que costaban 10 centavos las tarros así grandes. 10 centavos. Sí. 10 centavos, así es. Tanto mi padre ahí en la panadería le daba trabajo a paisanos de él, pero nace allá por el año 21, 22 el sindicato de panaderos y querían obligarlo a que utilizara gente del sindicato. Él prefirió cerrar la panadería para no verse por la pena de correr a sus compañeros. Afortunadamente, estando allá en la casa descansando, llegó una tarde un moreno alto, él, y le dice: Lupa, se murió el panadero del Vapor Monterrey, ves para que te embarques. Ese moreno era don Alejandro Puriel, muy conocido en Veracruz. Sí, no, él... Que son maestros de educación física sus hijos, ¿no? Correcto, sí. Atletas vale. En el 68. Sí. Eso fue en el año 23 cuando Alejandro Puriel le fue a avisar a mi padre que se embarcara. Y se embarcó mi padre en el Vapor Monterrey. De eso tenía usted 7 años. Sí, aproximadamente. Ya habían muerto 2 hermanitos míos de fiebre perniciosa, que le decían antes a la meningitis. Conocí al doctor Juan Rela, jovencito, bueno, yo un niño, y al doctor Sánchez Tapia, que fueron los que atendieron a mis hermanos.
Se va mi padre en el vapor Monterrey y yo con mi hermana veníamos al muelle de la T. Como él fue celador, los que se quedaron como celadores nos permitían a mi hermana y a mí subir al barco, porque ahí la sanidad entraba a revisar y ya de ahí el barco lo remolcaban. Ya estaba el barco en Nereida y el Alerta, los remolcadores, y lo remolcaban a los muelles de la compañía terminal, el barco. De ahí ya nos íbamos con mi papá para la casa. En otras ocasiones no nos subíamos al barco y lo esperábamos, nos llevaba mi mamá a un puesto que estaba a la entrada del muelle, adelante del edificio de documentación de los ferrocarriles. Ese puesto era de doña Juanita Mata. ¿Y qué se vendía en ese puesto, Pepe? Comida, refrescos, y ahí nos cuidaba Juanita Mata, que se casó con un señor que se apellidaba Padilla. Fue una familia conocida en Veracruz. Se enferma mi madre y con tan mala suerte la recesión monetaria entra a los Estados Unidos y se queda mi padre sin trabajo. Allá se quedó en Nueva York. 1929. 27 al 29. 29. 27 al 29. Ya no vimos a mi padre, murió mi madre en el 32. Quedamos mi hermanita y yo al cuidado de los demás hermanos, que eran 4 menores. Vino mi abuela, estuvo un mes nada más y se fue. Ya nos quedamos solos. Ningunos vecinos al cuidado de ustedes. Esos fueron los que nos ayudaron, porque en los patios de vecindad era una hermandad. Y como niños que éramos, pues nos trataban bien. Y enfrente del patio de los Portales vivía don Rafael Santibáñez, que era el tesorero de la Beneficencia Española. Tenía 3 hijas, Brígida, doña Antonia y Clara. Una de ellas estaba casada con un mexicano y vivía en Nueva York. Como mi padre se quedó en Nueva York, hizo amistad con ellos, se conocieron. Y fue la razón por la que una de las hijas de don Rafael Santibáñez, pues casi se hizo cargo de nosotros, vaya, estar pendiente de nosotros. Para esto yo ya ganaba mis centavos llevándole sus alimentos a compañeros, a trabajadores del ferrocarril. Me daban $1 cada 10 días, $1 diario, $1 por 10 días, 10 centavos. Llevaba yo como 8 comidas, así que eran 8. A los 10 días eran 8 pesos. Y aparte de eso, había otro, don Miguel Castro, tío político de Moscovita, de Pedro Domínguez, a quien conocía ya por los años 30, y de otro joven veracruzano muy querido y muy conocido, que se apellidaba Emilio Castro, se llamaba. Le decíamos el compadre y trabajaba en la judicial. Le llevaba yo a don Miguel su desayuno de Arista y Bravo hasta donde estaba la subestación, allá a la puerta, hasta Yáñez. Ese me daba 15 centavos. ¿Ese era más? Ese era más. Estaba más lejos la tirada. Sí. Y luego se vino la hija del señor Santibáñez, se vino a Veracruz
y el esposo compró un camión Playa, de la línea Playa, que había dos nada más, Playa y Colonias, no, Playa y nada más, Colonia nada más. nada más, dos líneas que había. Sí, porque ahora es Playa Villa del Mar, ¿no? No, y entonces, Fue la primera línea que hubo. Y el Colonias, en el año 32, ahí anduve de cobrador. El camión nada más llegaba hasta la Beneficencia Española, a una cuadra, ahí estaba ya la playa, porque todo lo demás estaba deshabitado. Nada más hasta Barragán y Paso y Troncoso, hasta ahí llegaba la ciudad. Porque entre Prin y la que sigue, 1 de Mayo, allá adelante de Paso y Troncoso, estaba el Canelo, un galerón grande pintado de rojo, que le decían el Canelo. ¿Qué era ese galerón, Pepe? Pues vivían la gente como si fuera un multifamiliar. Y ahí te tocó ver entonces más adelante el cementerio del Canelo. Sí, estaba. Y el panteón llegaba hasta Juan Enríquez. Ahí daba vuelta el tranvía de Villa del Mulita. el Bravo por Laguna. No, a mí los de Mulita me tocaron ya siendo de Enrique Novoa, que tenía en 20 de noviembre y Juan Enríquez. Ahí estaba la estación de los carritos de mulitas. Y los tranviarios, había un tranvía negro que lo adornaban con motivos fúnebres y subían la gente de dinero su ataúd y lo llevaban por la vía a la parroquia. Le hacían su misa y todo. Y ese tranvía, llegando allá a Juan Enríquez y 20 de noviembre, lo subían en los carritos de mulita y se iba por todo el monte, hasta el cementerio que estaba allá. Todo eso era cementerio, desde Fragua hasta lo que hoy es Allende, Miguel Alemán. Ya pasaban los trenes por allá. Sí. De los cocos y todo eso, ¿no? Más para allá todavía. Los cocos estaban, sí, ya estaba lejos. Y la forestal llegaba hasta donde se instaló la televisión. Y por el lado del este estaban las hortalizas, una hortaliza de los chinos muy grande. Todo lo demás era baldío, no había casas. Y esas hortalizas fueron muy famosas, me platicaba mi padre, bueno, platica que todavía también... Con un peso y traía rábanos y todo, tenías verdura para estar comiendo 3, 4. El auditorio Benito Juárez, lo que es el auditorio un poquito más para acá. La estación de autobuses, sí. Ahí estaba don Luis Fong y otros chinos, sí, ¿verdad? Sí. Que por cierto, Pepe, platícales a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, ¿por qué les decían chinos come ratas? Tú lo escuchaste eso allá por los 30. Sí, bueno, porque comían carne de lata, venía carne enlatada y era la que ellos comían. Pero si tú les pedías carne, ellos te ofrecían carne de lata. Entonces no, yo como comer carne de rata. Y como ves que los chinos, para la R no puede mucho, dicen L, la gente creía que era carne de rata. Sí. Carne de lata. Oye, Pepe, cuéntanos a la gente que nos está viendo y escuchando, los lugares que había para divertirse, los primeros cines, los salones de baile. Bueno. ¿Qué estaba de moda en esa época, en los años 20 que tú viviste? En los años 20 que yo viví, había un baile que ha desaparecido, que nadie lo baila, el fado. El fado. Ahora, si quieres saber lo que es el fado, tienes que ver el diccionario. Es una danza portuguesa. Sí, yo ahora recuerdo que el fado, conozco el fado, es un estilo de canto portugués, sí, que es el antagonista de lo que es el flamenco, vamos sí, a decirlo sí, así, muy sí, sentido, muy como canto hondo. Sí. Lo cantaban bastante. Y entonces el fado se bailaba. Se bailaba.
Ah, mira, esa sí no me la sabía. Sí, porque mi padre era de Campeche y vino una sobrina de él después del año 16 y se inscribió en un grupo de jóvenes, entre ellos estaba Chaplin, Paniagua, que eran músicos de la Orquesta Villa del Mar posteriormente, el hijo de Chico Aguirre, hijo de Pedro Aguirre, uno de los jugadores del Águila de los años 1903, por ahí así, y formaron un grupo artístico con la idea de construir un edificio que se llamara Centro de Dependientes, que lo lograron con los años, con los años lo lograron. Y cantaban eso, lo que digo, el fado. Mira nada más. ¿Y de los cines, Pepe? En los cines estaba el cine Eslava, porque se había quemado Que quemó el bomberito. No lo pudo pagar. Que quemó el bombero. Oye, Pepe, mira, hoy en día a la chaviza le gusta mucho cantar en las fiestas. Se proyecta la letra y la gente canta. Pero cuéntanos cuáles eran los famosos jueves de Orfeón. Resulta que el Juan S. Carriles, el empresario del Teatro Eslava, para atraer más clientela, los domingos a las personas que iban a Luneta, porque había 3 localidades, Luneta, Luneta, Palcos y Galería Gallola. Entonces, y ahí iba toda la clase alta. Obsequiaba a la entrada una invitación para el jueves de moda. El jueves de moda era que en el piano estaba Esteban Quevedo Jr., uno de los pianistas de aquella época, y en la pantalla se proyectaba la letra de la canción que estaba en moda. O sea que karaoke, no, karaoke. Pero todo el mundo cantando. Todo el mundo cantando. Todo el mundo cantando la misma melodía. Aquí tenemos a Pedro Segura. Aquí nuestro anfitrión, aquí atrás jugando en la secreta. ¿Qué pasó, José? ¿Qué tal? Buenas. Todo el mundo cantaba. Era una cosa era una diversión completa. ¿Y qué se cantaba? ¿Cuáles eran las melodías que se cantaban en esa época, Pepe? Pues estaba el faisán, Bésame mucho. no eso, Todavía no. Estaba el faisán, yo sé que nunca besaré tu boca, estaba las pelonas por aquí, las pelonas por allá, esas canciones y imploración de los años 20. No, imploración es la de una imploración. Te pido, No, esa, más vieja. el que dice, escucha atentas las notas que en torno a ti es el quejido desesperado de cuerdas rotas. Oiga, don Pepe, yo quisiera saber el momento en que usted entra a Ferrocarriles de México. Bueno, a Ferrocarriles, yo, como dije hace un rato, yo les llevaba sus alimentos, pero entre los que trabajaban allí en el ferrocarril había unos que ya tenían el gancho muy gastado, ya se tiraban una y ya, y como yo ya tenía cuerpo, casi, sí, me decían, éntrale. Yo vi cómo lo hacían y me fui metiendo. Y en aquella época los derechos de los trabajadores empezaban a contar desde la primera vez que recibías tu sueldo. Y así fue, mi primer sueldo fue en el año 34. Pero antes del 34 estuve de aprendiz en Ulúa. Una mañana fui al muelle y vi que se iban en el Alerta, se llamaba
Y ya había el rumor de que México le iba a comprar barcos a España y dije, pues yo voy a España y me apunté, pero no, fueron los recomendados. Como siempre. Ya entonces me regresé al ferrocarril y ahí trabajé 49 años. Fecha 49. O sea que entró usted de 19 años No, aproximadamente. de 17. De 17. De 17 años, sí. Ahí fue muy amigo de uno de mis tíos, No, fui su brazo derecho. Su brazo y él derecho. fue mi gran maestro. de mi tío Manuel, en paz descanse, ferrocarrilero que nació en el año de 1900 y le tocaron aquellas máquinas de vapor. De hecho, a ti te tocaron las máquinas de vapor todavía. Sí, las cuatas todavía. Las cuatas que subían las y luego montañas. las eléctricas. Me imagino que usted fue compañero de Félix Barragán, aquel autor del Esclavo. Sí, como no, Félix Barragán. ¿Qué ferrocarrileros famosos conociste? Ya nos platicaste de varios. Coméntanos qué ferrocarrileros famosos que fueron hasta músicos. Pues resulta que don Severiano Pacheco, un cubano que vino cuando la guerra de Cuba, vinieron muchos cubanos anteriores al año 900, inclusive vinieron 6 que formaron un equipo de béisbol. Ya aquí se jugaba el béisbol desde antes del año 1900 y formaron el Águila, ahí nació el Águila. De la planta petrolera, ¿no? Sí, La planta petrolera sí. del Águila. Así es. No, el Águila, Club de béisbol. sí, y eso porque la mamá del señor Vidal Portillo les dijo que pusieran al nombre, ese nombre al equipo. Sí, Vidal Portillo, otro señor de apellido Cunningham, bueno, y así nació el equipo de béisbol. Ya normalmente, ya en el año 1903, ya se formó el equipo por completo. Pero volvemos a los cantantes Bueno. que estaban en ferrocarriles. Bueno, entonces don Severiano Pacheco tocaba varios instrumentos y tenía una danzonera aquí. Todavía no estaba la de los Chinos Ramírez, era de don Severiano Pacheco, y él formó varios grupos. Tuvieron su orquesta los panaderos, los ferrocarrileros. En la orquesta de ferrocarrileros, varios se quedaron como ferrocarrileros y músicos. Ojeda tocaba la guitarra, Amado de la Garza, que lo han de haber ustedes conocido, tocaba la trompeta. Y los más jóvenes, como el Loco Rojo, el hermano de Nayo Lorenzo, todos ellos también, sí, músicos. ¿Y de los salones de baile de aquella época? El Centro de Dependientes, el Casino Oaxaqueño, que estaba en Bravo y Benito Juárez. Era un salón como de 50 metros de profundidad, piso encerado, muy bonito. La Lonja Mercantil, Los bailes más elegantes. el Casino Español, el Centro de Dependientes. Estos eran los salones de baile. Pero eso eran oficial, o sea, lo más popular que era en ese tiempo. Yo creo que el centro de dependientes, porque Dependientes. el Casino Español pues sí era más de más caché. En la zona de tolerancia eran las Delicias. Ese era más sabroso. Ese abarcaba desde Carlos Cruz a Juan Soto. Todo eso que tiene Miravalle era el salón de la... Sobre Guerrero. Sobre Allende, de Carlos Cruz a Juan Soto. ¿Pero sobre Ese. qué avenida? ¿Sobre Guerrero o sobre Allende? No, la entrada estaba por Carlos Cruz, Pero por Carlos Cruz, ¿entre qué y qué más o menos? entre Allende y Guerrero. Allende y Guerrero, Era. perfecto. Y en el año 22 se formó la colonia Francisco y Madero, que no eran más que 3 manzanas. Pepe, y de otros salones, por ejemplo, como Villa del Mar, Bueno, el mar ese ya, en el ya 29.
ya estaba, ya existía Villa del Mar, pues yo calculo que haber sido allá por el año 1905, 910, porque en el 26 lo destruyó el ciclón. El ciclón, hay fotografía donde está bien el salón, y hay fotografía donde está la destrucción. ¿Tú bailaste en Villa del Mar, Pepe, en esa época? Oye, como... ¿Y qué bailaste? ¿Qué te gustaba bailar? Pues bailaba, tocaba Chinto Ramos, pues era el swing, el blues, la tanda consistía de 5 piezas, un swing, un danzón, un paso doble y el foxtrot, porque la danzonera de los Chinos Ramírez estaba en un galerón en la parte de atrás, y ahí iba la de no bote usted las colillas porque se queman las patas las parejas. Sí había. Oye, Pepe, pero más atrás tú bailaste Charleston. Ah, sí, pero de chamaco. De chamaco. También ahí en Villa del Mar. Sí. Oye, ¿y te acuerdas que ahí en Villa del Mar y en otro lugar, cuéntanos en dónde se instalaban pantallas para proyectar cine mudo en esa época? ¿Te acuerdas? En el Chiriaco Vázquez. Ajá. Y aquí en el Parque Zamora. Aquí mismo se instalaban pantallas. Sí. ¿Y qué películas veías, Pepe? Pues en aquel entonces pasaban películas de un muñeco, un pericosauro, esas, para entretener a las personas. Pero en el Teatro Eslava veías la banda del automóvil gris, Santa, en Semana Santa, vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Oye, Pepe, ¿y qué nos cuentas del Variedades también? Ahí yo vendía dulces en los teatros, en el Variedades y en el Carrillo Puerto. Descríbele a la gente cómo era el Teatro de Variedades, Pepe. Bueno, el Teatro Variedades era pura ventana, no servía para cine. Había lunetas, palcos primeros, palcos segundos y galería. Ahí vi a la compañía de Mimiderva, Lupe Ribascacho, y cuando ya vendía yo dulces conocí a Andrea Palma, María Teresa Montoya, todas aquellas primeras actrices de la época, aquí y en el Carrillo, y en el Principal, porque era Principal entonces. Lo que hoy es el Clavijero, ¿no? Sí. Lo que hoy es el Teatro Clavijero. Fue el Carrillo Puerto. Ya estaba así, ya. Era uno de los mejores cines de la República. Teatros de la República, sí. Elegante, porfiriano. Sí. Y luego lo volvieron cine. Cuando comenzó el cine sonoro, allá por el año 29, volvieron cine el Carrillo Puerto. Un tiempo. Pero no se podía ver porque había mucha claridad. Posteriormente, luchas. Ándale. Ahí el Murciélago Velázquez, el Charro Aguayo, esos luchaban. También box, vino a boxear Juan Zurita, San Jack, Castillo, Conde, todas esas estrellas de los años 38, 39, ahí venían. Voy a hacerte una pregunta, voy a hacerle una pregunta a don Pepe, y no porque me guste el ambiente. Las cantinas de esa época, ¿cuáles eran las más? Digo, para saber, ¿no? Digo, por no crean que también había cantinas y las pulquerías, me imagino. Para empezar, había más cantinas que boticas. Nada más. Nada más. Es que todos esa ampolleta cura. Ahí se cura, sí, ahí se cura todo. Empezando por Independencia. Había en Montesinos, había 4. El Centro Ferrocarrilero, la Victoria, el Palacio y el Muelle Inglés. En Constitución estaba la Medellinera. Te venías caminando y llegabas a Hidalgo, ahí había otra cantina, el Destino. Todavía por allá hay un nuevo destino. Por el nuevo destino. Así es.
¿Qué otras cantinas? De Avenida Saimparan estaba el León de Oro, que se quemó allá por los años 40, por ahí así. En Emparan. Te venías a Juárez. Junto a la biblioteca estaba el San Francisco. Ahí venías, tú buscabas a alguien de la aduana, no lo encontrabas allá, pero lo encontrabas ahí. Lo encontrabas ahí. La cantina San Francisco. Sí, ahí hubo un convento primero. Sí, porque cuando yo estuve en la escuela Esperanza en el año 27, 28, todavía era convento. ¿Cuál era la botana de ese tiempo ahí? Te llenabas de botanas. Lo más que te daban chicharroncitos, jaivas, pero lo que más te daban era rellena. Sí, los tacos de rellena. Oye, Pepe, ¿y cuál era aquel viaje por la Vía Láctea? Cuéntanos. ¿Cuál? Aquellas cantinas de la Vía Láctea. Ir a la... No, era que le decían la Puerta del Sol. Los mariposones. Bueno. Porque venían de la Flor de Lis, venían a la Flor de Galicia y sí, de flor en flor. Era la Flor de Lis y la Flor de Galicia. Pero había una que era el cometa, esa era la que le llamaban la Vía Láctea. No, es aquí en Pasitroncoso y González Páez. Estaba el sol y la luna. El sol y la luna. Y el cometa ya. Y el cometa. Sí. Mi estimado Vicente, pues qué agradable plática con don Pepe Pérez Coronel hoy aquí en la Nevería Yucatán. Hombre, una plática de lujo. Esperamos que podamos tener otra oportunidad de hacerlo, contar con la presencia de Ricardo y que Pedro nos permita seguir aquí compartiendo todas estas historias de Veracruz antiguo. Gracias, don Pepe. No, gracias a ti que me da la oportunidad de presumir ¿cómo te diré? Lo que vivió. De ejemplo de vida. Claro. Es un ejemplo. Que digan que porque ya estamos viejos, ya no Oye, servimos. Pepe, y ya para terminar, dile cuál es el secreto para llegar a tu edad. Bueno, pero me van a dar un porcentaje. Todo el que quiera llegar a la edad que yo tengo, sin problemas, más que las caídas que se da uno de repente, que se chupe 2 alcanforinas y se tome una cucharada de Formol cada 15 días. Para que el cuerpo aguante. Claro, mira esa medida. Hasta las hormigas se mueren, vaya. Bueno, pues muchísimas gracias y continuamos con más aquí en Radio Bemba, Veracruz.